Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de poder iniciar esta transmisión con todos ustedes conectados. Espero que hoy podamos recibir una palabra de parte de Dios que restaure, que edifique y que transforme nuestra vida. Vamos a hacer una oración para comenzar. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú hiciste este día, Dios, para que te adoráramos, para que te exaltáramos, Dios, para que te diéramos gracias, para que reconociéramos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Hoy, Señor, te damos gracias. Gracias por cada persona que está conectada a la transmisión. Gracias por cada familia que está escuchando hoy este mensaje. Gracias por cada corazón, Señor, que se ha dispuesto para recibirte a ti como único Señor y como Salvador. Hoy quiero colocar delante de ti a llama de amor. Quiero colocar delante de ti cada familia que integra este ministerio. Quiero darte gracias, Dios, porque tú has permitido que este ministerio exista para tus planes y propósitos. Quiero darte gracias también por los ministros que nos cubren, que nos edifican, que nos agregan valor a través de tu palabra. Quiero darte gracias, Señor, por Ministerios Ebenecer, que es un ministerio que nos está cubriendo y que nos bendice a través de lo que tú les has enseñado. Gracias, Padre Santo, por cada persona que ha hecho parte de esta obra. Gracias, Dios, por las cosas que están por venir. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple y se cumplirá. Gracias, Dios, porque no hay nada, Dios, que te tome por sorpresa, ni el virus, ni la enfermedad, ni las tragedias, ni las cosas malas que puedan pasar, te pueden tomar por sorpresa, Señor. Tú eres Dios y no hay nada que pueda suceder sin que tú lo autorices. Gracias, Señor, porque hoy podemos colocar nuestra confianza en ti. Hoy podemos decir que nuestro Dios es un muro de fuego a nuestro alrededor. Hoy podemos decir, Señor, que tú estás con nosotros y estás en medio de nosotros, paseándote en medio de tus candelabros de oro que somos tus iglesias. Gracias, Señor, porque tú permaneces en nosotros. Tú nos bendices, tú nos fortaleces, tú nos edificas, tú nos disciplinas también, nos exhortas para que seamos cada día, Señor, conformes a la imagen de tu Hijo. Gracias, Dios, te damos en esta mañana. Te entregamos este tiempo en tus manos y oro, Señor, para que mi vida pueda ser usada como un instrumento útil en tus manos, para que tu palabra fluya y corra como un río de agua viva y pueda llegar a los corazones, a las mentes y a las vidas que nos están escuchando. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, porque estás en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, me gusta saludar otra vez. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los que nos están acompañando, a todas las personas que están conectadas en este momento. Espero que cada familia pueda ser edificada, pueda ser bendecida con la palabra de Dios. Ha sido un tiempo muy interesante, ha sido un tiempo en el cual hemos podido aprender, hemos podido edificarnos acerca de algunas cosas que debemos hacer en este tiempo, porque es un tiempo particular. Recuerden todo lo que hemos venido aprendiendo estos domingos, que es un tiempo en el cual el corazón de los padres debe volverse a los hijos y el corazón de los hijos debe volverse a los padres. Es un año de reconciliación y Dios permite este escenario en casa para que esa reconciliación se pueda llevar a cabo, y eso es una bendición. También hemos aprendido cómo tenemos que ser valientes en medio de la dificultad, en medio de la crisis. Hemos aprendido también la importancia de ser personas intencionales, que se anticipen a las cosas que vienen, que le pidan a Dios revelación, que abra sus ojos espirituales para que puedan ver mucho más allá de lo evidente. También hemos aprendido lo importante que es ejercer influencia positiva en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros empleados que también son otra familia, o en nuestros compañeros de trabajo que se convierten en otra familia.
Y cómo si aumentamos esa influencia vamos a poder edificar y vamos a poder construir valor en esas vidas. Y cómo Dios y su Espíritu Santo quieren influenciar nuestra vida a través de su palabra, a través de su poder, a través de los ministros que Él ha delegado y que ha levantado para corregir, para edificar, para consolar y para exhortar. También aprendimos acerca de la transformación, que debemos ser transformados por el Espíritu Santo, que debemos ser transformados por el poder de Dios, pero que también existe una responsabilidad personal, una disciplina y unos cambios que tenemos que tomar la decisión de hacerlos en nuestra propia vida. Nadie va a cambiar tu vida si tú no das los primeros pasos. Entonces hemos aprendido todas estas cosas en este tiempo. Y el día de hoy, como pueden ver aquí en la imagen, vamos a hablar acerca de nuestra actitud o mi actitud en tiempo de crisis, que es otra de las cosas que debemos vigilar. Y hoy me está acompañando acá un amigo. Este amigo yo lo llevo en la camioneta todos los días que salgo a trabajar y hago mis recorridos en medio de los trancones bogotanos. Entonces ya cuando me empiezo a estresar, miro al frente y lo tengo ahí puesto cerca al volante y siempre está sonriendo. Y me acuerdo que debo tener una buena actitud, aún en medio del trancón. O cuando tengo un día difícil, aún en medio del día difícil lo veo sonriente y se me pega la sonrisa. Y aún en este tiempo de crisis, me ha servido esta carita feliz para mantener el ánimo arriba. Entonces, para empezar, hoy vamos a hablar acerca de nuestra actitud. Y de cómo es tan importante que nuestra actitud en este tiempo sea una actitud diferente a la del común. Como hemos hablado anteriormente, hemos visto noticias, hemos visto cómo la situación tal vez económica, la situación de violencia intrafamiliar, la situación de salud está entrando en crisis poco a poco. Pero en medio de todo eso, debemos mantener una buena actitud. Y algo que me llama la atención de la actitud, porque hay muchas definiciones de actitud, es que podemos ver algunas cosas que nos permiten aprender de lo que es una actitud. Y algo que me llama la atención es que sus raíces, las raíces de la actitud, están en nuestro interior, allá en nuestro corazón, pero el fruto se ve ¿en dónde? Afuera, en el exterior. Los demás pueden ver cómo es nuestra actitud. Algo que también podemos entender de la actitud es que habla de una manera más honesta y más sincera que nuestras propias palabras. Muchas veces tratamos o hemos tratado de engañar a otros o de engañarnos a nosotros mismos con las palabras, pero nuestra actitud nos delata. Y la actitud es algo tan poderoso en nuestras vidas que atrae a las personas hacia nosotros o que causa un efecto contrario, las puede alejar de nosotros. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades en nuestra vida por no tener una buena actitud? ¿A cuántas personas hemos alejado por tener una mala actitud? ¿Cuántas relaciones sentimentales han fracasado por una mala actitud? ¿Cuántos matrimonios han llegado al divorcio por una mala actitud? ¿Cuántos ascensos se han perdido porque han identificado que ese empleado al cual tal vez pensaban ascender tenía una mala actitud? ¿Cuántas veces una mala actitud nos ha cerrado las puertas? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces una buena actitud nos puede abrir una puerta? Y hay algo que sucede con las actitudes, y es que no se satisfacen hasta que no se expresan. Puede pasar el tiempo, pero si hay algo en tu corazón que está mal, si hay algo en tu mente que está mal, y estás teniendo pensamientos negativos de manera constante y sentimientos negativos, va a llegar el momento en donde eso va a salir a flote y va a ser público. Por eso es importante corregir nuestras actitudes en nuestro interior, corregir nuestra forma de pensar en nuestro interior, porque si lo corregimos adentro, no va a salir. Pero si no hacemos eso, va a salir a la luz y va a generar problemas. Entonces recuerda, tu actitud o te impulsa o te frena.
o te abre puertas o te las cierra. Para dar un ejemplo, dos personas pueden hablar del mismo tema con alguien. Van y ofrecen algo, por ejemplo. Le ofrecen algo a alguien. Y tal vez la respuesta para cada persona sea diferente. Pueden que haya utilizado las mismas palabras, el mismo método, pero muchas veces nuestra actitud hace que no tengamos éxito con las personas que están a nuestro alrededor y hacen que nuestra comunicación sea una comunicación con una baja efectividad. Y para darles un ejemplo, quiero contarles algo que me pasó hace algunos años para introducir esta enseñanza. Y yo no siempre he tenido buenas actitudes. En muchas oportunidades me he equivocado y he tenido malas actitudes y he tenido que corregirlas y mirar hacia mi interior. Pero hace muchos años recuerdo que estaba nuevo en una organización, me contrataron en una empresa y era un equipo pequeño, no era un equipo muy grande, iba a pertenecer a un equipo pequeño y recuerdo que había una gran expectativa por mi llegada. Hasta yo, mejor dicho, me emocioné. Mi jefa tenía una gran expectativa de mí y hagamos de cuenta que era como sangre nueva en el equipo. Iba a oxigenar el equipo, iba a darle un impulso. Haga de cuenta un fichaje nuevo del Real o del Barça. Así me sentía yo cuando llegué a esa organización y a ese equipo. Y resulta que el trabajo era bien pesado, era de bastante estrés. Y poco a poco me fui envolviendo en eso. Y comencé a darme cuenta que mi jefa comenzó a cambiar conmigo. Ya no me hablaba como antes, ya como que esa expectativa como que ya no era la misma. Y era una persona bien sincera. Y un día, pues como yo ya me di cuenta que la situación venía como regular, me le acerqué y le pregunté. Le dije, oye, mira, es que pues, he percibido que tu actitud hacia mí ha cambiado un poco, que ya no es la misma de antes. ¿Pasa algo? Y me dijo, sí, pasa algo. El problema es que teníamos una gran expectativa de que tú ibas a ayudar a cambiar las cosas, pero me di cuenta que muy rápidamente tú te dejaste influenciar de la mala actitud de tus compañeros y en vez de oxigenar el equipo, te volviste más de lo mismo. Entonces estoy triste por eso. Créame, eso a mí me aterrizó y me puso a pensar. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y créame que no fue fácil. No fue fácil porque cambiar la actitud no es algo mágico. No es algo que sucede simplemente de un segundo a otro segundo. Hay un proceso. Hay un proceso que debemos hacer internamente. Y Dios nos va a enseñar algunas cosas acerca de eso. El caso es que nuestra actitud puede dictar un triunfo o un fracaso en nuestra vida. Y hay algo que me llama la atención. Leí una frase de un autor que se llama Viktor Frankl. Él estuvo recluido en los campamentos nazi y salió con vida de ahí. Y él decía que la última de las libertades humanas es escoger la actitud de uno en cualquier clase de circunstancias. Entonces es una lección que tú y yo podemos hacer. Y quiero decirte algo. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, esa crisis, esa dificultad, te lleva a hacer cosas que no harías sin la crisis. Por ejemplo, estar conectado a este video. Estoy seguro que muchos, si no existiera esta crisis, estarían montando bicicleta hasta ahora, estarían en un parque, y que son personas que normalmente no le prestan atención a la palabra de Dios, pero se han visto de alguna manera impulsadas por esta situación. Entonces, una crisis te hará hacer cosas que no harías sin la crisis. Entonces debemos tener una buena actitud, porque esta crisis nos está llevando a hacer cambios profundos en nuestra vida. Entonces, quería comenzar con esto y decirte algo importante que está en esta imagen. Tu actitud importa, importa mucho, porque tu actitud es algo que tú te llevas a todas partes.
Tú no puedes decir un día en la mañana, bueno, me voy a trabajar y dejo mi mala actitud en la casa y me voy sin mi mala actitud a mi trabajo. No, la actitud es algo que tú cargas contigo mismo. Pero la palabra de Dios nos da una revelación importante acerca de cómo debería ser nuestra actitud. No simplemente es una actitud positiva como dicen los motivadores o los conferencistas en las charlas, no. Hay una actitud maravillosa, increíble, y es la actitud de Jesús. La mejor que yo he podido encontrar. Y créame, he leído libros acerca de la actitud, he ido a seminarios acerca de la actitud, he escuchado conferencistas famosos, desde los más famosos del mundo. De hecho, hay uno que me gusta mucho, se llama John Maxwell, y lo pude escuchar a él en Orlando y me enseñó mucho acerca de esto. Pero ni siquiera él pudo lograr darme tanto entendimiento como la persona de Jesús en su actitud. Y para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Filipenses. Vamos a movernos hoy en Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice así: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces aquí vemos un proceso y vemos cómo la actitud de Jesús es descrita por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, nos deja ver algo de la actitud de Jesús. Y lo primero que vemos es que Jesús era desinteresado. No era una persona interesada en su propio bienestar. Fíjate lo que dice acá el pasaje, el versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes o de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él puso primero su misión, obedecer a su Padre. Tuvo una actitud humilde. Él nos consideró importantes a nosotros. Él consideró que salvarnos era algo importante. Y no buscó sus propios intereses, no, sino que buscó los intereses de los demás. El Señor Jesús pensaba, sentía y actuaba de una manera coherente con quien era Él. Era desinteresado. ¿Cuántas veces nos movemos por egoísmo? ¿Cuántas veces la competencia nos lleva a maltratar a otros, a pisotear a otros? Queremos brillar apagando la luz de otros, y eso no está bien. Y créame, no hay algo como una actitud intermedia. O tu actitud es buena o tu actitud es mala. Pero la actitud de Jesús fue buena y lo demostró siendo desinteresado. Lo demostró viniendo a este mundo a salvarnos a nosotros. Y esa es una invitación a que estamos en un mundo competitivo. Estamos en un mundo donde unos ganan y otros pierden. Pero tú y yo podemos marcar la diferencia, así como lo hizo Jesús.
y podemos ser un apoyo para otros. Podemos pensar también en las necesidades de otros. Esta época y este momento nos retan a que debemos pensar en los otros y debemos cuidar de los otros, no solamente de nosotros mismos. Ahora, hay algo que también nos enseña la actitud de Jesús en ese pasaje. Era seguro de su identidad. Él sabía quién era. Él sabía que Él era Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Miren el versículo 6. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él no se aferró a su posición, Él no se aferró a su poder, Él no se aferró a lo que Él era. Él se rebajó voluntariamente. A Él no lo obligaron, a Él no lo empujaron a la tierra. No, fue una decisión que Él tomó. Él podía haberse rehusado, pero no lo hizo. Él se rebajó voluntariamente. Fíjese, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. No solamente bajó a la tierra, no se aferró a su posición, a su lugar. Pero ¿qué era lo lógico? Que si Él hubiera llegado a la tierra, si hubiera sido alguno de nosotros, hubiera llegado a la tierra a reinar, a vivir en el mejor palacio, con la mejor comida, con un ejército, con todas las comodidades, con todo el poder humano, porque no era cualquiera el que se estaba haciendo hombre, era el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne. Él hubiera podido reclamar para sí mismo todo el poder. Él hubiera podido imponer su voluntad y hacer de los hombres y de la tierra lo que Él hubiera querido. Pero no lo hizo. Dice que se rebajó. Y haciéndose hombre, no se hizo el hombre más fuerte y más famoso. No. Dice que tomó la naturaleza de siervo. Un siervo. Una persona que le sirve a otros. Una persona que pone en primer lugar a otros antes que a sí mismo. Esa es la actitud de Cristo. Una actitud desinteresada. Y una actitud que nos enseña a servir. Una actitud de servicio. Él no dejó de ser quien era. Él no perdió su identidad. Pero sí puso la voluntad de su Padre y nos puso a nosotros por delante para servirnos. Recuerden que Él lavó los pies de los discípulos. Recuerden que Él pasaba los días enteros caminando, sanando enfermos, supliendo las necesidades de otros. ¿Qué tal si tú y yo en este tiempo, que es de tanta dificultad, asumimos el reto de servirle a otros, de ayudar a otros? Porque esa era la actitud de Cristo. Pero hay algo que me encanta de la actitud de Cristo y que me parece poderoso para el día de hoy. Y es que era una actitud de obediencia. Él era y es obediente a su Padre. Y la obediencia no está de moda, señores, que me están escuchando. Lo que está de moda es la rebeldía. Lo que está de moda es la oposición. Pero Jesús nos enseña que Él tenía y tiene una actitud de obediencia hacia su Padre. Vamos a leer el versículo 8. Dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pues vamos a dejar hasta ahí. Fíjese lo que dice ahí.
Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está subrayado en amarillo. Él no fue obediente porque le tocó. Y yo anoche me ponía a pensar en mi obediencia. Y les voy a ser muy sincero. Yo muchas veces he sido obediente porque me ha tocado. Desde niño. Cuando veía a mi mamá con la chancla, yo sabía que me tocaba ser obediente. O cuando veía a mi papá con el cinturón, yo sabía que me tocaba ser obediente. No era una elección inicial mía, no. Era una circunstancia que me obligaba a ser obediente. Pero no fue así con Jesús. Dice que se hizo obediente hasta la muerte. Tal vez tú y yo podemos sentirnos orgullosos porque somos buenos ciudadanos y hacemos cosas buenas. Pero nosotros no hemos sido obedientes hasta la muerte, o si no ya no estaríamos acá. Jesús se hizo obediente de manera voluntaria, sin la presión de nadie, sin la represión de nadie. Y se hizo obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte. Nuestra obediencia es parcial. ¿Cuántas veces obedecemos porque nos conviene? Es que me conviene obedecer o si no me echan del trabajo. Es que me conviene lavar la loza o si no mi mamá me regaña. Dirán algunos muchachos, jóvenes, niños en esta cuarentena en la casa. Es que a mí me toca ser obediente o si no me va mal. Pero Jesús fue distinto. Él se hizo obediente hasta la muerte. Y eso debe llamar nuestra atención. Y muerte de cruz, no cualquier muerte. Fijémonos en eso también. Él hubiera podido escoger su muerte. Y hubiera podido escoger la muerte más silenciosa y menos dolorosa. Pero él sabía que era necesario un sacrificio. Tuvo una actitud de sacrificio. Fue obediente por iniciativa propia. Fue obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte. Muerte de cruz. Porque él sabía que necesitaba ser sacrificado. Esa es la actitud de Jesús. Una actitud de descenso. Me hago hombre. Siendo hombre me hago un siervo. Siendo un siervo me hago obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, sino a la muerte de cruz. Un sacrificio. ¿Y qué sigue después de eso? Fíjese lo que sigue. En el versículo 9 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Si nosotros nos humillamos ante Dios, ¿qué va a pasar? Si tenemos una actitud desinteresada, si sabemos quiénes somos en Dios, si entendemos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, en la persona de Cristo, si somos obedientes a lo que Dios dice, entonces ¿qué va a pasar? Viene la exaltación. Dios te exaltará si primero te humillas ante Él. Dios me exaltará si primero me humillo ante Él. Y no es fácil. No es fácil tener una buena actitud en estos momentos difíciles. No es fácil. Para muchos es más difícil aún. Hay muchos que ya no tienen trabajo. Hay muchos que ya no tienen mercado en su nevera. Hay muchos que están en un momento difícil. Pero quiero darte ánimo y decirte algo. Aférrate a Dios. Aférrate a la actitud de Cristo. Que Dios suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ese es nuestro Dios. Y hay más detalles sobre la obediencia de Cristo. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer ese texto. Ahí se lo coloco. Dice así: se trata del mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, con lágrimas incluso,
a quien podía liberarle de la muerte. Y ciertamente fue escuchado por Dios en atención a su actitud de acatamiento. Una actitud de acatamiento. Él fue escuchado por su padre porque tenía una buena actitud. Cuando nosotros tenemos una buena actitud, es más probable que otros nos escuchen. Cuando nosotros tenemos una buena actitud y oramos a nuestro Padre con una actitud de humildad, nuestro Padre nos escucha. Y muchos se han acercado a Dios con lágrimas, con clamor, con tristeza, porque ha sido un tiempo difícil. Y quiero decirte hoy que Dios te está escuchando, porque Él es tu Padre. Y Él conoce tu corazón. Y Él conoce las necesidades que vives en este momento. Y Él las va a suplir. Vamos a ir ahora al versículo 7. Fíjese lo que dice Hebreos 5:7. Dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y fíjese lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor quiere contagiarnos de su buena actitud. El Señor Jesús hoy a ti y a mí nos quiere contagiar de esa buena actitud, de esa actitud de obediencia. Dice que Él aprendió obediencia. Él vivió un proceso en su vida, en su muerte. Y nosotros en este tiempo estamos viviendo un proceso llamado cuarentena. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud en esta cuarentena? ¿Ha sido una actitud de contienda? ¿De pelear con nuestras esposas? ¿Con los niños? ¿Ha sido una actitud de compartir con el necesitado? ¿Ha sido una actitud de misericordia y de amor por los otros? ¿O ha sido una actitud egoísta? De pronto usted es de esos que compró 200 rollos de papel higiénico. Yo no sé. Pero Dios nos está llamando a cambiar nuestra actitud, a que tengamos una actitud como la de Cristo y a que aprendamos obediencia. ¿Habrán sufrimientos? Sí, aún para los hijos de Dios es inevitable. Uno no puede pretender que todo sea color de rosa solo porque uno es hijo de Dios. No. Hay una frase, y la dije en unas predicaciones anteriores, pero me acuerdo otra vez, que dice que pretender que el mundo siempre lo trate bien a usted porque usted es buena persona es tan iluso como pretender que un toro no lo persiga a usted solo porque usted es vegetariano y no come carne. Todos tenemos que ser probados, todos tenemos que ser formados, y este es un proceso en el que todos estamos inmersos. El resultado de ese proceso dependerá de nuestra actitud, si tenemos una buena actitud o si tenemos una mala actitud. Él aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer, dice en otra versión de la Biblia en el versículo 8. Pero hijo y todo como era, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. No fue fácil para Jesús. Pero nosotros como discípulos de Jesús estamos llamados a tener la misma actitud de Él. Y hay un ejemplo en la Biblia de un discípulo de Jesús que aprendió de Jesús por revelación, y sus actitudes y su estilo de vida también nos pueden enseñar algo importante el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de la actitud de Pablo, del apóstol Pablo. Una actitud también digna de imitar. Mire, es fácil tener una buena actitud cuando todo anda bien. Es fácil tener una actitud cuando tengo trabajo, cuando tengo el trabajo que quiero. Es fácil tener una buena actitud cuando en la cuarentena aún me siguen pagando mi quincena.
Es fácil tener una buena actitud cuando la nevera está llena de la comida que a mí más me gusta. Es fácil tener una buena actitud cuando me puedo ir de vacaciones al país o a la ciudad a donde yo quiero ir. Pero aún así hay muchas personas que tienen trabajo, que les están pagando, que tienen la mejor comida en la nevera de su casa, que viven en tierra caliente y con aire acondicionado, que tienen todo tipo de comodidades, que tienen todas las plataformas para ver las películas que quieran, pero aún así tienen una mala actitud. Tienen una actitud de desobediencia en su corazón. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que nuestra buena actitud no depende de lo que tenemos, sino de lo que hay en nuestro corazón. Y allá es donde tenemos que mirar. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Y hoy estamos leyendo la carta a los Filipenses, que fue la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Y hay algo que me llama la atención acerca de cómo se escribió esta carta. Vamos a leer ahorita un texto de esa carta, pero antes de empezar a leer ese texto, quiero decirle que cuando Pablo escribió lo que vamos a leer a continuación, él estaba preso. ¿Y sabe por qué estaba preso? No porque se hubiera robado algo, no porque hubiera cometido un crimen, no. Estaba preso porque había predicado el evangelio en ese lugar. Y estaba preso porque había ayudado a una mujer que estaba poseída por un espíritu malo. Y otros hombres que eran perversos y que vivían en esa ciudad utilizaban a esa mujer para ganar dinero. Pero Pablo expulsó al espíritu que estaba en ella, que era un espíritu malo, que le hacía decir cosas que ella no debía decir. Entonces, por hacer esto, los hombres acusaron a Pablo. ¿Sabe qué hicieron? Le rompieron sus vestidos. Lo dejaron sin camisa, lo dejaron sin pantalón, sin chaqueta, sin túnica, que era lo que usaban en esa época. Se la rompieron. ¿Y sabe qué más hicieron? Lo azotaron con unas varas. Pero no con unas varas chiquitas, no. Eran unas varas grandes. Lo azotaron. Le rompieron su ropa y lo metieron a una cárcel de manera injusta. Imagínese eso. Y estando en la cárcel, él tuvo una buena actitud, que ahorita vamos a leer. Pero antes de entrar a leer eso, quiero decirles algo. Usted sabe por qué Pablo tenía una buena actitud, aun cuando lo golpeaban, aun cuando lo azotaban con varas, aun cuando lo dejaban sin ropa, y aun cuando lo metían a la cárcel de una manera injusta. ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendió algo que está en el libro de Romanos. Yo se lo voy a leer. Romanos 11:36. Pablo entendió esta verdad en su vida. Él dijo: porque todas las cosas proceden de Él, o sea, de Dios, y existen por Él, o sea, por Dios, y para Él, o sea, para Dios. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Pablo entendía este principio en su vida para tener una buena actitud. Y es que todas las cosas proceden de Dios. Todas las cosas existen por Dios y todas las cosas existen para Dios. A nosotros desde niños nos enseñaron que todo lo que existía era para nosotros. Entonces todo a nuestro alrededor es para nosotros. El mundo gira alrededor del hombre. Todo es nuestro. ¿Y qué hemos hecho con esa perspectiva de vida? Destruir a la naturaleza. Destruir a nuestras familias con malas actitudes, colocándonos nosotros como el centro. Y que todos tienen que girar a mi alrededor. Y todos tienen que hacer lo que yo diga. Y todos me tienen que prestar atención a mí, porque yo soy el niño bonito de la familia. No. Pablo entendió que todas las cosas existen para la gloria de Dios. Pablo entendió que su vida era para Dios, que sus vestiduras eran para Dios, que su tiempo en la tierra era para Dios. Tú y yo lo hemos entendido. Tú has entendido que esa empresa que tú tienes, Dios te la dio. Tú has entendido o hemos entendido que ese trabajo que tú tienes, Dios te lo dio a ti.
que ese esposo o esa esposa que tienes al lado, que tal vez es cantaletoso, cansón, Dios lo escogió para su gloria. No para mí, sino para Él. Mi vida tiene que ser para Él. Y cuando tengo esa perspectiva de que mi empresa es para Dios, de que el tiempo en que estoy viviendo en la tierra es para Dios, de que mis hijos son para Dios, de que mis recursos son para Dios, entonces mi actitud cambia. Y Pablo, estando en esa cárcel, apaleado, tal vez ensangrentado, sin ropa, humillado, encarcelado injustamente, fíjese lo que dice en Filipenses 4:4, que lo voy a colocar acá. Dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. No digo esto, el versículo 11 dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién necesitaba ánimo? Pablo. Lo lógico era que le hubieran enviado una carta a él y que le hubieran dicho: venga, ánimo, aquí le tenemos ropa nueva, aquí le tenemos comida para cuando salga, un bañito caliente, aquí lo estamos esperando. Pero no, fue Pablo el que les dio ánimo a ellos. Pablo tenía una actitud distinta. Se podría decir que tenía hasta una actitud sobrenatural, de animar a otros en medio de su dolor, de animar a otros en medio de esa circunstancia. Que Dios nos guarde de la enfermedad, que Dios nos guarde de sufrir escasez, que Dios nos guarde de pasar por tribulaciones. Pero si tenemos que pasar por algo así, ¿qué tenemos que hacer? Animar a otros. Creer que todo lo que sucede en nuestra vida es para la gloria de Dios. Creamos eso. Ahora, ¿por qué Pablo también podía tener esa buena actitud? ¿Por qué Pablo podía impactar a otros aún desde la cárcel? Aún con dolor en su espalda y en su cuerpo por haber recibido azotes. ¿Por qué Pablo lo podía hacer? Y él nos enseña algo en el mismo libro de Filipenses, en el mismo capítulo, en el capítulo 4, pero en el versículo 8. Vamos a ir a Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! Recordemos que Pablo estaba en una cárcel. Si Pablo no hubiera trabajado en sus actitudes y en su corazón, y si no hubiera tenido la perspectiva correcta, ¿qué cosas hubiera pensado Pablo en la cárcel? Que Dios no lo amaba, que Dios lo había abandonado, que estaba solo, que no tenía ropa, que estaba maltratado, pobrecito yo, que le servía a Dios y mire cómo me va de mal. No. ¿Sabe por qué? Porque Pablo aprendió a pensar de una manera correcta. Pablo le dijo a los corintios que debíamos tener y que teníamos la mente de Cristo. Y Pablo también lo expresa aquí en Filipenses 4:8. Pablo utilizaba su mente pensando en la verdad, todo lo verdadero. ¿Cuántas veces pensamos mentiras? O nos engañamos a nosotros mismos, distorsionamos la realidad, creemos cosas que no son ciertas, nos dejamos llevar por nuestros temores, por nuestra ansiedad, por los noticieros, por las redes sociales, y dejamos de pensar en la verdad por pensar en la mentira. Pero Pablo podía tener una buena actitud porque sus pensamientos estaban alineados con los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? En su palabra, en la Biblia. Dice que pensaba en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que era digno de alabanza. Y lo demostró. Él demostró que pensaba en lo que era digno de alabanza.
Lo demostró. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos capítulo 16, versículo 25, cuentan lo que sucedió después de que encarcelaron a Pablo en Filipos. Entonces, acuérdese, le rompieron sus vestidos, lo azotaron con varas y lo metieron a la cárcel. ¿Y sabe qué hizo Pablo estando en la cárcel? Vamos a Hechos 16, 25, vamos a leer. Dice: hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Pablo no se puso a llorar. Pablo no se puso a quejarse, a tener una mala actitud en la cárcel. No. Él dijo en Filipenses 4:8 que debíamos pensar en todo lo que es digno de alabanza. ¿Y qué hace en la cárcel él a medianoche? Canta himnos a Dios con su amigo Silas. Los dos cantan himnos a Dios. Ahí podemos ver una actitud de alabanza, una actitud de adoración. Eso es un perfume que sube a la presencia de Dios. Cuando pasa algo malo y aún en medio de lo malo podemos alabar a Dios y darle gracias. Dice que los demás presos lo escuchaban. ¿Qué pensarían esos presos? Esta gente está loca. Están todos golpeados, mírenlo ahí todo reventado en el piso, sin ropa y cantando, ¿está loco? Pero no estaba loco. Pablo tenía una actitud distinta. Y cuando tú salgas a la calle, si tienes que salir la otra semana o más adelante, y vayas con esa buena actitud y con esa buena vibra, tal vez algunos te mirarán y te dirán, pues que o pensarán, es que este está loco. Estamos en pandemia, hay coronavirus regado por todas partes, y este todo alegre y todo contento, en vez de estar preocupado, angustiado, como yo. No, ahí riéndose, dándole gracias a Dios, que está loco. No. Pero esa es la actitud que tú y yo vamos a tener cuando salgamos afuera. Alegría y gozo. Y vamos a cantarle a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios, aún en medio de la dificultad, para que los demás puedan escuchar y se puedan contagiar de eso. ¿Qué pasó cuando Pablo y Silas alabaron? Dice el versículo 26 que de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe. Las cadenas se cayeron. Esas cadenas y esas ataduras se rompieron. Y eso es lo que va a pasar en ti y en mí si alabamos a Dios y si adoramos a Dios en medio de la dificultad. Mi actitud en medio de la crisis debe ser esa, una actitud de alabanza, una actitud de adoración. Pero desafortunadamente no todos tienen una buena actitud. Hay muchas personas que, pese a que han visto el poder de Dios, han visto la provisión de Dios, tienen una mala actitud y tienen unos resultados malos. Entonces aquí vamos a ver en esta parte que sigue, en un ejemplo muy rápido, los resultados de una mala actitud. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y en esos capítulos de Hebreos, el 3 y el 4, nos hablan acerca de cómo el pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, ¿se acuerdan? Que había unas plagas, que estaba la plaga de las langostas, que estaba la plaga de que el mar se convirtió en sangre, que estaba la plaga de la muerte de los primogénitos, y bueno, hay otras. El caso fue que Dios los sacó a ellos de Egipto, abrió el mar para que ellos pudieran cruzar, y Dios caminaba con ellos. Dice la Biblia que de día y de noche había una nube que los acompañaba, que los protegía del sol, y que en las noches les daba calor y les daba luz. Entonces, ¿qué pasó? En medio de ese transcurrir, de ese caminar en el desierto con Dios, pues el pueblo de Israel endureció su corazón y decidieron tener una mala actitud.
Entonces vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Una mala actitud hacia la vida, hacia lo que nos rodea, lo que muestra es que tenemos dureza de corazón. Por eso es tan importante mirar hacia adentro, examinar nuestro corazón. Y no contentos con tener un corazón duro, ellos pusieron a prueba a Dios, se quejaron de Dios. Mire lo que dice el versículo 9. Dice: allí fue donde me pusieron a prueba vuestros antepasados, y eso que durante 40 años tuvieron ocasión de ver mis maravillas. Por eso me indigné contra aquella gente y exclamé: es un pueblo con el corazón lejos de la verdad y reacio a caminar por mis senderos. Esa es la descripción de la actitud que tenía el pueblo de Israel. Y vemos que ellos pusieron a Dios a prueba. Y algo que me llama la atención que dice Dios es que es un pueblo con el corazón lejos de la verdad. Y yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Tu corazón qué tan cerca está de la verdad? De la verdad de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué tan pegado está tu corazón a esa verdad? Porque eso también puede dejarte ver por qué tienes una mala actitud hacia todo. Mira, la palabra de Dios es un bálsamo, es una medicina para las malas actitudes. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia con el corazón y tomamos de esa verdad y comemos ese rollo que es la verdad de la palabra de Dios, nuestro corazón es cambiado, nuestra actitud es cambiada. Dice que ese pueblo era reacio a caminar por los senderos de Dios. ¿Por qué senderos estás transitando hoy? ¿Cuáles son tus caminos? ¿Tus caminos son los caminos de Dios? ¿O estás caminando lejos de Él? Mira lo que dice Hebreos 3:18, versículos 18 y 19. Dice: ¿y a quiénes, sino a los rebeldes, aseguró Dios con juramento que no entrarían en su descanso? Vemos así con toda claridad que no pudieron entrar por falta de fe. Está hablando de ellos mismos. Dice que eran rebeldes y que Dios juró que no entrarían en su descanso. Ellos estaban cansados, pero su mala actitud los alejó del descanso. Mire, tener una mala actitud nos aleja del reposo de Dios. Tener una mala actitud lo que hace es que todas las tareas que tenemos que hacer a diario se vuelvan más difíciles. Tener una mala actitud hace que los resultados sean malos. Que hagas todo un día de trabajo con una mala actitud, terminas más cansado que si lo hubieras hecho con una buena actitud. Y hubieras podido tener mejores resultados si lo hubieras hecho con una buena actitud. Y ellos no pudieron entrar porque les faltó fe. Tenían una actitud de incredulidad. Fíjese lo que dice Hebreos 4:6. Voy más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Dice: eso quiere decir que algunos sí han de entrar en el descanso divino, pero como los primeros en recibir la buena noticia no consiguieron entrar debido a su actitud rebelde. Dios quiere que tú descanses en Él. Dios quiere que tú reposes en Él. Muchos están cansados por sus malas actitudes, pero si siguen con la mala actitud no van a entrar en el reposo de Dios. Si tienes una actitud rebelde, no vas a entrar en el reposo de Dios. Dios anhela que tú entres en ese reposo. Dios anhela que tú descanses en Él, que te deleites en Él. Y aquí podemos llegar a una conclusión después de ver el ejemplo de Jesús, el ejemplo del apóstol Pablo
y el ejemplo del pueblo de Israel. La mala actitud es resultado de un corazón endurecido y una actitud rebelde me impide entrar al reposo de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos cambiar? Nuestra actitud. Lo primero que debe cambiar es su actitud. Y este es un tiempo en el que debemos cambiar. Dios nos está llamando al cambio. Cuando salgamos a la calle vamos a encontrar un mundo distinto. Vamos a encontrar con que tendremos que hacer nuestros trabajos de una manera distinta. Tendremos que acostumbrarnos a muchas cosas que tal vez no estábamos acostumbrados. Y ya para finalizar quiero mostrarte el resultado de una actitud cambiada. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Juan, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. En este capítulo el Señor Jesús hace un milagro, y es que cambia el agua en vino. Dice la Biblia que él había sido invitado junto con sus discípulos a la boda, y él fue con sus discípulos. Entonces lo primero que tenemos que hacer para tener una actitud cambiada es invitar a Jesús a tu vida. Es abrirle las puertas de tu corazón. Invítalo a tus bodas. Invítalo a la intimidad de tu casa. Invítalo a tu vida. Pero él no fue solo. Él fue con sus discípulos. Hay personas en la iglesia que Dios ha capacitado, que Dios ha entrenado y que Dios ha formado para ayudarte a ti a cambiar. Necesitamos ayuda de otros también para ser cambiados. Y Jesús tiene unos discípulos y él va a las bodas con sus discípulos. Y eso es lo importante entenderlo. Invitemos a nuestra vida a personas que hayan pasado por un proceso de Dios, por un proceso de crecimiento, de maduración, y esas personas serán instrumentos útiles para que nos ayuden a cambiar en aquellas cosas que nos cuestan. Cambiar nuestra actitud es como cambiar el agua por vino. El Señor fue invitado a esa boda y ¿qué hizo? Cambió el agua por vino. Cambiar nuestra actitud es como cambiar el agua por vino. Y para terminar quiero decirle algunas cualidades del vino que me llaman mucho la atención y que reflejan cómo si cambiamos nuestra actitud es como si cambiáramos el agua por vino. Hay algunos beneficios del vino, algunas cualidades del vino que me llamaron la atención y que tienen que ver con la actitud. Una de ellas es que el vino ayuda a retardar el envejecimiento. Una actitud positiva nos rejuvenece, nos ayuda a vernos mejor y a sentirnos mejor. Otra cualidad del vino es que incluso nos ayuda a bajar de peso. Si tiene unos kilitos de más, tómese un vino. Una actitud positiva hace más ligera nuestra carga. Todos llevamos una carga, todos tenemos unas responsabilidades, todos tenemos que cumplir con pagos de ciertas cosas, todos tenemos que hacer ciertas cosas que a veces son tareas pesadas en el día. Si lo haces con una buena actitud, entonces va a ser una carga más ligera. Otra cualidad del vino es que es un potenciador para nuestro cerebro. Una actitud positiva nos lleva a pensar en lo correcto.
a tener los pensamientos que decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es virtuoso, lo que es digno de alabanza. Si tenemos una buena actitud, va a cambiar nuestra forma de pensar. Otro beneficio del vino es que combate el cansancio. Una actitud positiva renueva nuestras fuerzas. Dice que también otra de las cualidades del vino es que aumenta nuestras endorfinas, que es lo que produce placer. Una buena actitud hace nuestra vida más placentera. Dice que otra cualidad, otro beneficio del vino es que limpia nuestro paladar. Con una actitud positiva hablaré correctamente, como lo hizo el apóstol Pablo en la cárcel. Cantaba himnos a Dios. En vez de echar maldiciones, decir malas palabras, lo que hacía era alabar a Dios. Y eso sucede cuando tengo una buena actitud. Otro beneficio del vino es que reduce el riesgo de depresión. Una actitud positiva me hará una persona más alegre y atraerá a las personas hacia mí. Otro beneficio del vino es que es excelente para nuestra salud cardíaca. Una actitud positiva cuida nuestro corazón de la amargura, del odio, del resentimiento. Y otro beneficio, otra cualidad del vino es que previene las enfermedades que causan ceguera. Una actitud positiva me ayuda a ver las cosas que con una actitud negativa no sería capaz de ver. Si tienes una actitud positiva, vas a poder ver cosas que antes no veías. Aún en medio de esta crisis, aún en medio de una pandemia mundial, si tienes una actitud positiva, vas a ver cosas que no podrías ver si tuvieras una actitud negativa. Por eso es tan importante este pasaje, que invitemos a Jesús a nuestra vida, para que Él cambie el agua en vino, y que sea un vino espiritual que alegre nuestra vida, que nos embriague de amor, de felicidad, de gozo, de alegría. Entonces yo quiero que cerremos con una oración. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a identificar qué cosas malas hay en nuestro corazón. Y vamos a pedirle también que transforme nuestra agua en vino. Vamos a cerrar nuestros ojos, Padre. Yo te doy gracias en esta tarde ya, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Hoy quiero pedirte, Padre, por cada persona que me está escuchando, que está luchando con la depresión, que está luchando con la soledad, que está luchando con la tristeza, con la amargura. Oro, Dios, para que el agua que hay en ellos, en su alma, sea transformada en vino, Señor. Oro, Dios, para que tú transformes nuestro corazón. Danos un nuevo corazón. Danos un corazón cercano a tu palabra. Danos un corazón cercano a tus caminos. Danos un corazón que se arrepienta de sus pecados y que reconozca que solo tú eres Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos tu buena actitud. Gracias porque no te aferraste a un lugar, sino que bajaste voluntariamente, tomaste forma de siervo y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque nos marcas un camino que debemos tomar, Señor, de humillarnos ante ti, de doblegarnos ante ti, de caminar hacia ti. Gracias, Padre. Gracias porque a través del apóstol Pablo tú también nos enseñas que debemos alabarte aún en medio de las circunstancias difíciles que se puedan presentar. Gracias porque también nos enseñas, Señor, que debemos renovar nuestra mente y pensar los pensamientos tuyos, tener la mente de Cristo. Hoy te rogamos, Señor, que lo que sea amargo en nuestra vida, tú lo transformes en vino. Ayúdanos, Dios, a cambiar esas actitudes que hieren a los demás, que hieren a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud de Cristo, una actitud humilde, Señor.
Hoy te doy gracias, Dios, por tu fidelidad. Hoy te doy gracias por tu amor. Gracias porque esta palabra es revelación para todos nosotros. Gracias por ese pan que tú nos das. Hoy te entregamos esta tarde en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya por hoy terminamos. Quiero darte las gracias por haberte conectado en este tiempo con nosotros. Estas enseñanzas también se suben al canal de YouTube. Te invito a que te inscribas al canal Llama de Amor Iglesia. También te invito a que te inscribas a la página de Facebook Llama de Amor. Y quiero recordarte las reuniones que tenemos entre semana. Los días martes estamos con invitados especiales, pastores que llevan una palabra de Dios para edificarnos. Los días miércoles estamos haciendo un estudio didáctico, doctrinal, acerca del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Los días sábados nos estamos reuniendo a las 4 de la tarde para tener un tiempo de oración por Zoom. Y los domingos a las 11 de la mañana por este canal, todos los domingos. Entonces, muchas gracias por haber escuchado esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude esta semana a enfrentar todos esos retos que tienes por delante. Entonces, no siendo más, me despido. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que tengas una feliz tarde de domingo. Amén.